De la última hora, mirando de nuevo a la actualidad en torno al presidente de Estados Unidos, un Donald Trump que se la juega a China en medio de un nuevo ataque masivo por parte de Rusia. Enseguida les contamos el último mensaje del presidente estadounidense en Truth Social, pendientes también de la respuesta de Ucrania atacando Crimea en las últimas horas. La tensión también en torno a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, con China que empieza a recular, que se abre a conversar precisamente con Estados Unidos ante la presión ejercida por Donald Trump en un momento en el que también hay que mirar a Europa con los mensajes sobre AfD, calificándole como partido extremista, mirando también a las elecciones locales, las elecciones en Reino Unido, con el golpe que ha propinado Nigel Farage a Keir Starmer. Enseguida les contamos todas estas noticias, pero empezamos mirando a Estados Unidos, empezamos mirando al último mensaje por parte de Donald Trump. El presidente estadounidense carga frontalmente contra Harvard, una de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos. Dice literalmente que van a retirarle su estatus de exención de impuestos, es lo que merecen. Trump sigue con su cruzada contra Harvard. Decía en las últimas horas que es una amenaza para la democracia. Intensificó su disputa con esta universidad, acusándole de ser una amenaza para la democracia. Dice que es una institución antisemita y de extrema izquierda. Sus declaraciones, publicadas en Truth Social, marcan una escalada en el conflicto relacionada con la retirada de fondos federales a esta universidad. Describía a Harvard como un caos liberal. Alegaba que permite a un cierto grupo de lunáticos enloquecidos entrar y salir de las aulas y vomitar falsa ira y odio. Donald Trump sigue cargando contra Harvard. Ahora amenaza con retirarle su estatus de exención de impuestos. Dice que es lo que se merece. Y seguimos pendientes precisamente del presidente de Estados Unidos. Donald Trump ha sorprendido este jueves al atribuirle a su país la victoria en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ha anunciado la designación de días festivos en honor a las victorias en ambos conflictos. Decía, muchos de nuestros aliados y amigos celebran el 8 de mayo como el Día de la Victoria, pero nosotros hicimos más que cualquier otro país con diferencia para producir un resultado victorioso en la Segunda Guerra Mundial. Por ello, renombro el 8 de mayo como Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial y el 11 de noviembre como Día de la Victoria de la Primera Guerra Mundial. Es lo que escribía este jueves en Truth Social. Decía, ganamos las dos guerras, nadie se nos acercó en términos de fuerza, valentía o brillantez militar, pero nunca celebramos nada, decía Trump. Eso es porque ya no tenemos líderes que sepan cómo hacerlo. Vamos a volver a celebrar nuestras victorias. Es el mensaje que mandaba en Truth Social. Mientras tanto, miramos una nueva tormenta en el seno de la administración Trump. Se enfrenta a su primera baja de relevancia, la del asesor de seguridad nacional. En realidad es doble, porque Mike Waltz y su adjunto Alex Jones han sido cesados tras el escándalo conocido como Signalgate, la revelación de planes militares a un periodista por error a través de un chat telefónico. Se ha cobrado su primera víctima. La habían adelantado medios estadounidenses y la agencia Reuters. Horas después ha sido Donald Trump quien lo ha hecho oficial a golpe de mensaje en Truth Social. Anunciaba que Waltz pasará a ser el embajador de Estados Unidos ante la ONU. Sus funciones pasarán a manos del actual secretario de Estado, Marco Rubio, que va a compatibilizar a ambos cargos, a menos momentáneamente. Trump destituyó a Mike Waltz de su cargo de asesor de seguridad nacional y lo nombró embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Reemplazará a Waltz en funciones Marco Rubio, que va a asumir de forma interina esta responsabilidad de seguridad nacional mientras mantiene el puesto de secretario de Estado. Es la primera destitución de un alto cargo del círculo cercano de Trump, así como de una autoridad en materia de seguridad desde el inicio de su segundo mandato. También miramos a la reacción por parte del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Sugería que el destituido asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, quien fue designado embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, en realidad recibió un ascenso. Decía, no lo despidieron, lo nombraron embajador ante las Naciones Unidas, que por supuesto es un puesto confirmado por el Senado. Creo que se podría argumentar con fundamento que es un ascenso, es lo que apuntaba Vance este jueves en Fox News. El secretario de Estado, Marco Rubio, como les contábamos, va a asumir el cargo de asesor interino, mientras que Waltz pasará a ocupar el nuevo cargo. Es lo que anunciaba el presidente Donald Trump este jueves.
Miramos también al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, celebraba el acuerdo con Ucrania, diciendo que en el marco de los incansables esfuerzos de Estados Unidos por lograr una paz duradera, anunciaba la firma de este histórico acuerdo de asociación económica entre Estados Unidos y Ucrania, que establece el Fondo de Inversión para la Reconstrucción de Estados Unidos y Ucrania para ayudar a acelerar la recuperación económica ucraniana. Dice que la seguridad económica es la seguridad nacional y que va a trabajar estrechamente con el gobierno ucraniano para establecer este fondo y espera poner rápidamente en funcionamiento esta histórica asociación económica para el pueblo ucraniano y el estadounidense. Bessent decía que este acuerdo demuestra claramente a Rusia que Trump está comprometido con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera a largo plazo. Thanks to President Trump's tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing of today's historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine, establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund. This partnership allows the United States to invest alongside Ukraine to unlock Ukraine's growth assets, mobilize American talent, capital, and governance standards that will improve Ukraine's investment climate and accelerate Ukraine's economic recovery. The Development Finance Corporation will participate and help to establish this fund in collaboration with the government of Ukraine. Today's agreement signals clearly to Russian leadership that the Trump administration is committed to a peace process centered on a free, sovereign, and prosperous Ukraine over the long term. It's time for this cruel and senseless war to end. The killing must stop, and both the United States and the government of Ukraine look forward to quickly operationalizing this historic economic partnership for both the Ukrainian and Mirando la guerra en Ucrania, les contamos que Estados Unidos planea dejar de actuar como mediador en el conflicto armado en Ucrania. Sostiene que la situación debe resolverse entre las dos partes, es lo que declaraba este jueves la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce. Decía que el secretario de Estado también ha dejado muy claro que, aunque su estilo cambie, la metodología de su contribución cambiará en el sentido de que no serán los mediadores, es lo que apuntaba la portavoz en una rueda de prensa. Decía, eso sí, que sin duda van a seguir buscando una solución y van a ayudar en lo que puedan, pero que no van a volar por todo el mundo al instante para mediar en las reuniones, es lo que afirmaba Tammy Bruce. De acuerdo con sus palabras, ahora Moscú y Kiev deben buscar una solución, decía. Ahora es el momento en que deben presentar y desarrollar ideas concretas sobre cómo va a terminar este conflicto. Esto dependerá de ellos. Mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha dicho en Fox News este jueves en una entrevista que la guerra en Ucrania no terminará pronto. Decía Vance, ahora que cada parte conoce las condiciones de paz de la otra, dependerá de los rusos y los ucranianos, dependerá de ellos llegar a un acuerdo y detener este brutal conflicto. Dice Vance que los ucranianos, claro que sí, están indignados por la invasión, pero se preguntaba, ¿vamos a seguir perdiendo miles y miles de soldados en unos pocos kilómetros de territorio? Era la pregunta que dejaba en el aire un J.D. Vance, que eso sí, advierte que la guerra en Ucrania va para largo. Miramos también a la jugada de Trump contra China. Les contamos que acaba de eliminar una exención arancelaria estadounidense que llevó al ascenso de empresas de comercio electrónico chinas como Shein y Temu, alimentando los temores de que los estadounidenses que compran en estas tiendas online van a enfrentar precios cada vez más altos. La importante laguna legal en el transporte marítimo, conocida como exención de minimis, permitía que bienes con un valor inferior a $800 ingresaran a Estados Unidos libres de impuestos siempre y cuando se enviaran directamente a consumidores o pequeñas empresas. El uso de esta laguna legal aumentó después de que Trump impusiera un arancel del 145% a los productos chinos que ingresaban a Estados Unidos. También miramos a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Afirmaba este jueves haber tenido una conversación muy positiva con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según Sheinbaum, ambos líderes acordaron profundizar la cooperación comercial. Afirmaba que sus secretarios de Hacienda y Economía van a continuar trabajando en los próximos días en alternativas para mejorar la balanza comercial bilateral y resolver los asuntos pendientes. El comunicado sugiere una coordinación continua entre ambos países a pesar de las tensiones previas. Sheinbaum enfatizó que el objetivo es alcanzar resultados que beneficien a ambas naciones. No se revelaron medidas específicas.
Miramos ahora a Rusia, que sigue ignorando los llamamientos a una tregua inmediata por parte de Donald Trump y de la Casa Blanca, lanzando anoche un nuevo ataque masivo contra Ucrania en el que empleó 150 drones y que dejó en la ciudad de Zaporilla un total de 29 heridos. Según el parte de la Fuerza Aérea Ucraniana, de los 150 drones de ataque y aparatos no tripulados sin carga explosiva que los rusos utilizan para confundir a las defensas enemigas, 64 drones kamikaze fueron derribados por el ejército ucraniano y 62 de los drones réplica cayeron sin causar daños. De estas cifras se desprende que los 24 drones restantes sí alcanzaron objetivos o provocaron destrozos al caer. Según los servicios de emergencia ucranianos, 29 personas resultaron heridas en la ciudad de Zaporilla, del sureste del país, al impactar drones rusos en una zona residencial. La Fuerza Aérea Ucraniana también ha informado de daños materiales a causa del ataque ruso en las regiones de Donetsk, en el este, y de Dnipropetrovsk, en el centro. Miramos también al Servicio Federal de Seguridad de Rusia, junto con el Ministerio del Interior, ha frustrado un atentado con bomba contra agentes de las fuerzas del orden en la República Rusa de Dagestán, planeado para el próximo 9 de mayo. El organismo comunicó que los agentes detuvieron una seguidora de una organización terrorista internacional que planeaba detonar un artefacto explosivo fabricado por ella misma. Como objetivo del ataque fue elegido un edificio administrativo de las fuerzas del orden en la ciudad de Yasavir, la segunda localidad más grande en Dagestán. En un vídeo difundido por el FSB, la sospechosa declaraba que el ataque debía realizarse el próximo 9 de mayo, es decir, el día de la victoria en Rusia, cuando miles de personas salen a las calles para conmemorar la victoria sobre Alemania. La mujer contó que había conocido a un hombre en Telegram que le pidió que hiciera fotos de varios edificios administrativos de la ciudad. También le ordenó que comprara varios componentes y montara una bomba para luego detonarla el próximo 9 de mayo. Les contamos además que los miembros del Parlamento ucraniano anunciaron este viernes que el 8 de mayo van a celebrar una votación para ratificar el controvertido acuerdo sobre minerales con Estados Unidos. El acuerdo, firmado entre ambos países este miércoles, otorga a Estados Unidos acceso prioritario a las operaciones mineras. El primer ministro del país, Denis Shmyhal, señaló que la ratificación era necesaria solo para un componente del acuerdo. Anteriormente, funcionarios ucranianos subrayaron que el país no podía firmar el marco porque se requería la aprobación parlamentaria antes de la firma. Miramos de nuevo Ucrania para contarles que el Ministerio de Defensa ruso ha dicho que las defensas aéreas han interceptado 89 drones ucranianos sobre Crimea, 23 más sobre el Mar Negro. Mikhail Rasovayev, el líder instalado en Rusia, en Sebastopol, dijo que sus fuerzas habían repelido el ataque combinado más masivo contra la ciudad en lo que va del año. Decía, nuestros militares trabajaron en todos los objetivos sobre el mar. Más de 50 drones fueron destruidos en la aproximación a Sebastopol y varios drones marinos en las aguas. Agregaba que no se dañaron objetos ni en la ciudad ni en las aguas. Mientras tanto, Rusia continúa creando una franja de seguridad en las áreas fronterizas de la región ucraniana de Sumy después de expulsar a las tropas ucranianas de la región de Kursk en el oeste de Rusia. Es lo que apunta este viernes la agencia de noticias estatal RIA, citando al Ministerio de Defensa ruso. El ministerio informó que la semana pasada las tropas rusas tomaron posesión de 4 asentamientos en las regiones ucranianas de Donetsk y Kharkov. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo en marzo que Rusia debería buscar crear una zona de amortiguación en Sumy que limita con Kursk. Ucrania informó que hubo 33 enfrentamientos en dirección a Kursk durante la noche. Miramos también al mensaje de Rusia para Estados Unidos. Advierte a Donald Trump que la imposición de altos aranceles a las importaciones chinas fue una metedura de pata por parte del presidente de Estados Unidos, ya que no podrá hacer daño a la economía china. Es lo que apunta el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. En un post en Telegram, el expresidente comentaba el trabajo hecho por Trump en sus primeros 100 días de mandato, haciendo hincapié en la guerra arancelaria. Dice que si Estados Unidos tuviera un premio al trabajo valeroso, su actual presidente podría ser su caballero por sus primeros 100 días en el cargo y especialmente por iniciar la batalla arancelaria. Dice que sus aranceles se dirigen unos contra otros, que los vecinos cercanos sufren y que sobre todo en Europa están furiosos. Dice que esta guerra arancelaria no es buena para ellos, que tienen que estar reverenciando a Donald Trump.
Mientras tanto, el Ministerio de Comercio de China ha dicho en un comunicado este viernes que Beijing está evaluando la opción de iniciar conversaciones comerciales con Estados Unidos después de que funcionarios de Washington expresaron repetidamente su voluntad de negociar con China sobre el tema arancelario. Recientemente, la parte estadounidense ha tomado la iniciativa de transmitir información a la parte china a través de las partes pertinentes en varias ocasiones, con la esperanza de dialogar con esta última. Al respecto, la parte china está evaluando, es lo que se lee en el comunicado. Dice además que la postura de China siempre ha sido la misma, la puerta está abierta, es lo que afirma el Ministerio, que añade que Estados Unidos debería estar preparado para corregir sus prácticas erróneas y cancelar sus aranceles unilaterales. Poco después de la declaración de China, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en Fox News que los chinos quieren reunirse y hablar. Agregaba que Scott Bessent, el secretario del Tesoro, está involucrado en esos esfuerzos y sus conversaciones se abordarán pronto. Desde la tensión entre China y Estados Unidos, mirando también a esta desescalada con nuevas noticias por parte de Pekín. Hacemos una pausa, 2 minutos, seguimos con la información. Negocios Televisión. Seguimos en Negocios Televisión, de nuevo mirando a las últimas horas, mirando esta guerra comercial entre China y Estados Unidos para contarles que Pekín ha comenzado discretamente a eximir de aranceles algunos productos estadounidenses, lo que posiblemente cubra cerca de 40.000 millones de dólares en importaciones. Aunque la lista no se ha confirmado oficialmente y su origen sigue siendo incierto, al menos media docena de empresas chinas han importado con éxito productos desde el país sin pagar aranceles, es lo que apunta la agencia Reuters, según personas familiarizadas con el asunto. La lista de productos estadounidenses exentos de aranceles chinos se describe como dinámica y sujeta a ajustes continuos según las necesidades de China. Es lo que apuntan personas familiarizadas con este asunto. Fuentes señalaban que podrían añadirse más productos, mientras que otros podrían eliminarse si China consigue sustitutos viables. La Administración General de Aduanas de China no ha respondido a solicitudes de comentarios enviadas por la agencia Reuters en un momento, en un contexto en el que se habla de que China empieza a conceder exenciones a los aranceles de Trump. También les contamos que, según informes, un satélite militar estadounidense estaba zumbando a sus homólogos chinos mientras China avanza rápidamente en una nueva carrera espacial para desafiar el liderazgo de Estados Unidos en este dominio. Comspoc, un proveedor comercial de software de conocimiento de la situación espacial con sede en Pensilvania, dijo que USA 324, un satélite del programa de conocimiento de la situación espacial geoestacionaria de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, estaba probando 2 satélites chinos recientemente. El satélite estadounidense fue rastreado durante 2 pasadas cercanas a los satélites TJS-16 y TJS-17 de China el 26 y el 29 de abril, a una distancia de 17 y 11 kilómetros respectivamente. No quedó claro de inmediato por qué el satélite de la Fuerza Espacial de Estados Unidos maniobró cerca de los objetivos. Se lanzó en enero de 2022 y otros satélites pueden rastrear y observar objetos en órbita geoestacionaria a más de 22.000 millas sobre el Ecuador. Les contamos además que China está buscando renegociar sus contratos petroleros con Venezuela. Todo esto después de que hace solo unas semanas hablara de que India y China estaban frenando la compra de petróleo a Venezuela tras los aranceles de Donald Trump. La medida es un golpe más a la deteriorada economía venezolana, cuya moneda nacional se ha derrumbado. China y Venezuela tienen una relación petrolera importante, siendo China el principal comprador del crudo venezolano. Esta cooperación se basa en un modelo de préstamo por petróleo, donde Venezuela suministra petróleo a China a cambio de financiamiento y apoyo económico. China ha sido el mayor receptor de crudo venezolano, incluso cuando las exportaciones venezolanas han sido afectadas por sanciones y aranceles de Estados Unidos. Pendientes también de datos macro importantes en Europa. La inflación anual en la zona del euro se mantuvo en el 2,2% en abril, sin cambios respecto a las cifras de marzo, según un informe preliminar de Eurostat publicado este viernes. La inflación mensual en abril se midió en el 0,6%. Los servicios fueron los que más contribuyeron al aumento del índice de precios al consumidor, con un 3,9%, seguidos de los alimentos, alcohol y tabaco con un 3%, y los bienes
industriales no energéticos con un 0,6%. El IPC básico, que mide la inflación excluyendo energía, alimentos, alcohol y tabaco, aumentó un 2,7% interanual y un 1% mensual. La inflación más alta se registró en Estonia con un 4,4%, mientras que la más baja se registró en Francia con un 0,8%. Les contamos además que Francia y Polonia se disponen a firmar un pacto de defensa ante Rusia y en medio de la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos de proteger Europa. Emmanuel Macron y Donald Tusk firmarán el tratado en la ciudad francesa de Nancy el 9 de mayo, el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, es lo que informa Financial Times. El presidente francés ha planteado ofrecer el paraguas nuclear de París a Europa, una opción que Tusk, el primer ministro polaco, ha señalado que podría explorar. No se espera ningún acuerdo sobre esta cuestión en Nancy. Tusk también ha dicho que envía un mensaje a Washington, que es el principal aliado histórico durante tantos años, es lo que apunta Financial Times. Alexander Olech, analista de seguridad en un centro de estudios polaco, dice que es una clara señal de que Polonia no solo depende de Estados Unidos, sino que también puede contar con otros aliados nucleares fuertes. Miramos también a Alemania para contarles que la Agencia de Inteligencia Interior ha declarado que AfD es un esfuerzo de extrema derecha comprobado, diciendo que no es compatible con una democracia libre, lo que le otorga nuevos poderes de vigilancia para controlar a este partido. AfD, que quiere deportaciones a gran escala, ha negado que sea un grupo extremista. Dice que representa las opiniones de la mayoría de los alemanes en temas como la inmigración masiva, el Islam y los valores cristianos tradicionales. El partido, respaldado por Elon Musk, como saben, quedó en segundo lugar en las recientes elecciones en Alemania. Anteriormente se sospechaba que tenía tendencias extremistas. Sin embargo, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución ha confirmado estas sospechas. Dice que la concepción predominante de la etnicidad y la ascendencia en el partido no es compatible con el orden fundamental, libre y democrático. Es lo que afirma el BFV. También les contamos que la Unión Europea va a presentar nuevas propuestas comerciales a los negociadores estadounidenses la próxima semana. El documento propondrá reducir las barreras comerciales y no arancelarias, impulsar las inversiones europeas en Estados Unidos, cooperar en desafíos globales como abordar el exceso de capacidad de acero de China y comprar bienes estadounidenses como gas natural licuado y tecnologías. El documento propondrá reducir barreras comerciales y no arancelarias en un nuevo acercamiento en Europa hacia Estados Unidos, intentando relajar la tensión con Donald Trump. Europa se rinde, propone comprar gas y tecnología para evitar los aranceles. Mientras tanto, el primer ministro húngaro Viktor Orbán considera que es un error impulsar el ingreso de Ucrania en la Unión Europea en pocos años, ya que el proceso puede perjudicar a otros Estados miembros. Subrayó que Hungría no lo apoyará mientras no perciba beneficios. Decía Orbán, está claro que la política de Bruselas de ofrecerle a Ucrania la adhesión es equivocada, es lo que explicaba en sus declaraciones a la radio pública COSUD. Según el primer ministro húngaro, este proceso se puede frenar ahora, ya que para decenas de países miembros de la Unión Europea esto sería negativo. En este sentido, subrayaba que si el proceso de adhesión avanza y en 2 o 3 años se llega a la decisión final, será muy difícil parar la maquinaria. También les contamos que el Reino Unido celebró ayer elecciones municipales con todas las miradas puestas en Reform, el partido de derecha liderado por Nigel Farage, y los primeros resultados indican que la formación va a sacar rédito de la caída de laboristas y conservadores. Farage ha arrebatado a los laboristas el único escaño parlamentario que estaba en juego, el de la circunscripción de Runcorn y Helsby. Ahí la candidata de Reform, Sarah Paulin, se ha impuesto por solo 6 votos a su rival laborista. Una victoria muy ajustada, pero que confirma el desgaste que sufre el partido que hoy controla el gobierno británico. Los laboristas habían ganado con mayoría en esa circunscripción hace menos de 12 meses. Además, de momento, Reform ha ganado también una de las 6 alcaldías que estaban en disputa, la de Greater Lincolnshire. Los laboristas retendrían por un estrecho margen las de North Tyneside, West of England y Doncaster. En las 3, el partido de Farage ocuparía el segundo lugar.
Mientras tanto, mirando Starmer, les contamos que un nuevo dron británico de última generación ha entrado en funcionamiento este viernes, mientras Starmer prometía que el gobierno británico se enfrentaría a Putin y protegería sin piedad la seguridad de Reino Unido y de Europa. Los sistemas aéreos Storm Shadow estarán equipados con un bloqueador de señales de alta tecnología para interrumpir el radar enemigo a larga distancia y volar junto a las tripulaciones de la RAF en misiones de primera línea. El número 10 de Downing Street dijo que el desarrollo aprovechó los aprendizajes adquiridos al contrarrestar la guerra de Putin en Ucrania. Mientras tanto, Israel ha atacado objetivos cercanos al Palacio Presidencial en Damasco, la capital siria, es lo que informa el primer ministro del país hebreo, Benjamin Netanyahu. Decía, este es un mensaje claro al régimen sirio: no permitiremos que se envíen fuerzas al sur de Damasco ni que se amenace a la comunidad drusa, es lo que afirmaba en su declaración conjunta con el ministro de Defensa israelí Israel Katz. Anteriormente, esta misma semana, Tel Aviv ya había atacado a un grupo extremista en Siria, después de un enfrentamiento con la comunidad drusa. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores sirio manifestó su rechazo a toda forma de intervención extranjera en los asuntos internos de Siria, sin mencionar a Israel, declarando el compromiso de Siria de proteger a todos los grupos sirios, incluida la noble secta drusa. También les contamos un nuevo ataque en Israel. El movimiento de los hutíes ha anunciado este viernes que ha llevado a cabo una operación militar contra una base aérea israelí mediante un misil balístico hipersónico. Según el comunicado oficial, el objetivo del ataque fue la base Ramat David, ubicada al este de la zona ocupada de Haifa, es decir, en territorio israelí. En la acción se utilizó un misil balístico hipersónico denominado Palestine 2. Anteriormente, los hutíes ya habían perpetrado ataques con el uso de misiles Palestine 2. En marzo lanzaron este misil hipersónico contra la base aérea israelí de Nevatim, en respuesta directa a la reanudación de los bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza ocurridos durante esos días. En abril se usaron contra la base aérea Sdot Mija, cerca de las ciudades de Asdod y Jerusalén. También miramos a la tensión entre India y Pakistán. El jefe del Estado Mayor del Ejército pakistaní, el general Syed Asim Munir, advertía este jueves que cualquier contratiempo por parte de la India sería respondido con una respuesta rápida, resuelta y contundente en medio de las crecientes tensiones entre ambos países. Decía que si bien Pakistán mantiene su compromiso con la paz regional, su disposición y determinación para salvaguardar los intereses nacionales son absolutas, es lo que afirmaba Munir, según un comunicado de las Relaciones Públicas Interservicios. Este miércoles, el primer ministro pakistaní pedía a Estados Unidos que alentara a la India a reducir las tensiones en una llamada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Mientras tanto, las autoridades de aviación de Pakistán anunciaron este jueves que secciones específicas del espacio aéreo dentro de las regiones de información de vuelo de Karachi y Lahore estarán cerradas desde las 4 hasta las 8 am todos los días hasta el 31 de mayo, citando preocupaciones de seguridad. La medida se produce en medio de una creciente tensión con India tras un ataque mortal en la Cachemira administrada por India el pasado 22 de abril, en el que murieron 26 personas. India acusó a Pakistán de estar involucrado, lo que dio lugar a una serie de represalias entre ambos países. En respuesta a las acusaciones de la India, Pakistán cerró su espacio aéreo a las aerolíneas indias el 24 de abril. También suspendió los servicios comerciales y de visado. India respondió prohibiendo la entrada de aeronaves pakistaníes en su espacio aéreo hasta el próximo 23 de mayo. Mientras tanto, miramos también a India, que ha restringido formalmente su espacio aéreo a todos los vuelos vinculados con Pakistán, incluyendo aeronaves comerciales y militares, tras el atentado terrorista de Pahalgam el 22 de abril. Según informa India Today, el NOTAM estará vigente del 30 de abril al 23 de mayo de 2025. Las aerolíneas pakistaníes ya habían comenzado a evitar los cielos indios por temor a represalias. Con la nueva prohibición tendrán que desviar vuelos a través de países como China o Sri Lanka para llegar al sudeste asiático. Pakistán, que anteriormente había prohibido los vuelos indios en su propio espacio aéreo, ha advertido de una respuesta contundente. Acusa a India de planear un ataque en las próximas 24 a 36 horas.
Atentos a la tensión entre India y Pakistán, la mediación de Estados Unidos, mirando también a la guerra en Ucrania con un nuevo ataque masivo ruso, con los mensajes de Donald Trump hablando de que Estados Unidos ganó las guerras mundiales. Hacemos una pausa enseguida. Mejor análisis, Ignacio Valdecasas enseguida, en Negocios Televisión.